Ayututa kakuna. Alituta mashikuna. Alituta mashikuna. Alituta mashikuna. Cebras. Alituta. Ajá, puede ser cebras. Alituta mashikuna. Alituta mashikuna. Alituta mashikuna. Ajá. Alituta mashi. Mutearon los micrófonos. Muteen los micrófonos. Sí, son las. Esta kankuna tuyukuna. Alituta mashikuna. Alituta. Alituta mashikuna. Hashikuna, mashikuna, hakuna, Alituta mashikuna. No sale mi cara. No sale mi cara. Alituta ¿Ah, sí? mashikuna. No sale mi foto. ¿Qué pasó? Ahora también vamos a aprender los colores hoy día. La clase anterior estuvimos con los números, haremos un poco de recordatorio y continuaremos luego con los colores. Bienvenidos a todos. Mientras se va llenando también la gente en Facebook Live, pues podemos ya empezar. Sí, tenemos acá 640 en Zoom y podemos empezar. Empezamos. Alisa Mushka, bienvenidos. Welcome to everybody that's here to learn our language. Estamos en la clase 4, como habíamos mencionado. Algo igual también, un recorderi sobre el curso. Estamos ahora ya con una cuenta de KichuaNet que permite 1000 participantes. Y esta vez estamos probando ingresar a Zoom sin ninguna contraseña. La vez pasada habían personas que querían entrar y entonces necesitaban autentificarse y la contraseña, y entonces eso impedía que más gente pudiera participar, que más gente pudiera entrar en esta sala de Zoom. Entonces estamos ahora probando la opción que es sin contraseña y cualquier persona puede ingresar. Veamos cómo nos va el día de hoy. ¿Ahora pueden escuchar? Hola, hola. Sí, sí, ¿escuchan? Alguien que esté ahí en la cámara que por favor me... si está mejor. Alima, si se escucha muy bien. Ok, pues mejor. Ok. Muy bien. Gracias por la ayuda y por que podamos tener una clase que esté bien y esté clara, ¿no? Entonces, habíamos mencionado también, luego de la participación, por favor, apagar los micrófonos para evitar que se distorsione también la conversación. En la pantalla, cuando compartamos, pues, por favor, eso también evitar escribir, ¿no? Que es un poco molestoso. Cuando queramos participar, levantar la mano, los que deseen participar, de ahí elegiremos a la o las personas que puedan participar y realizar el ejercicio, especialmente de el de interacción, y más que todo también el tema de pronunciación o algunas preguntas que nosotros tengamos. No usar el chat de Zoom, no lo estamos viendo, ahora mismo está desactivado también. Las preguntas, hacerlas por Telegram, por favor. Espero que todos estén en Telegram. Las preguntas de esa manera. Al final de la clase, como la vez anterior también, las preguntas las recibiremos por Telegram y algunos también lo haremos por esta vía, por Zoom. Hay algunas personas que están todavía preguntándonos por los libros. ¿Cómo hacemos? ¿Dónde están? Y todo lo demás. En nuestro chat de Telegram están todos los libros, los diccionarios, están los PowerPoint que después también los convertimos en PDF y los compartimos.
y toda la información que se pueda necesitar para este curso está en el chat de Telegram. Pero si todavía no las tuvieran, pueden ir a quichua.net, es nuestra página, y hay una sección que dice libros, descargárselo desde ahí. Estamos con el libro básico y también ahí se puede descargar los diccionarios y todo lo demás. Entonces recuerden, quichua.net, ahí está en la sección de libros que se lo pueden bajar, aunque preferiblemente que lo hiciéramos por Telegram. También tenemos ya activado el canal de YouTube. No estamos saliendo en vivo. Lo que estamos haciendo en el canal de YouTube es, en cambio, editar el video. Está siendo grabado, lo editamos, ponemos nuestro logotipo, corregimos algunas fallas, como la vez pasada que el PowerPoint no pasaba, pues tuvimos que editar eso también, cortar algunos espacios de silencios, editarlos, y eso ya está publicado en YouTube. Para recordar las clases también a veces es mucho mejor YouTube, porque no hay comentarios, no distorsionan, o incluso también el YouTube se lo puede poner también en la televisión y desde ahí también poder seguir las clases, ¿no? Entonces, cada una de las plataformas tienen su uso especial. Entonces, estamos en el YouTube de Quichuashun, que es nuestra organización madre también. Las preguntas que vayamos haciendo, por favor, que sean relacionadas a la clase que vamos teniendo, y una sugerencia también de ir repasando en casa lo estudiado. También tenemos alguna pregunta muy recurrente en Facebook y en los otros canales que no pueden ingresar a Telegram, que no, o más que todo, el problema que más tienen es cómo instalar. En sí, Telegram es una herramienta parecida a WhatsApp. Por eso, cuando solicitamos la inscripción, pedíamos el número de WhatsApp, porque si está instalado en WhatsApp, también se puede instalar Telegram. El canal, la dirección de nuestro canal es este, que está en pantalla, www.t de Tomás, .me.e/quichuanet. Pero primero, para ir a esa dirección tenemos que instalar la aplicación, y hay para todas las opciones. Hay para Windows, hay para Linux, para Macintosh, para los teléfonos de Android, para los iPhone, y todas esas opciones se las puede mirar y bajar, descargar desde telegram.org. Entonces, espero que la mayoría pudiera tener esta aplicación e ingresar a ese chat que ahora mismo, veamos aquí, está moviéndose nuestro chat también acá. Tenemos en este momento 4,847 estudiantes están en nuestro chat. Y eso es lo bueno. La diferencia de WhatsApp es que WhatsApp solo me permite 125 personas. En cambio, nosotros en Telegram tranquilamente podemos llegar a 200,000 personas. Entonces, hay espacio suficiente para poder compartir y poder usarla como herramienta de comunicación. Además, también se pueden enviar PDFs, archivos. Bueno, es una herramienta mucho mejor que WhatsApp. Entonces, dicho eso, también hay una... a ver, hay alguien más que me dice que no se escucha nada. ¿Está escuchando? Sí, ahí veo unos dedos justamente también. Alguien que nos ayude, ¿están escuchando? Si nos ponen el Se dedito. escucha, Mashi. Se escucha perfecto, Mashi. Sí, bueno, hay alguien que está escribiendo que no se escucha, entonces simplemente por eso, para verificar. También tenemos algunas preguntas en el chat que también la hemos respondido, pero creo que también es bueno para que todos puedan entender y todos puedan aprender también de esa pregunta. Entonces, la pregunta que nos hacían es, ¿cómo se escribe correctamente? ¿Munani con I o Munani con Y? Entonces,
A ver, quitemos esto de aquí, ver la sala de espera, salgamos esto de acá y aquí, pongamos esto así. Listo. Esa era la pregunta que le acabo de poner en rojo. ¿Munani o Munani con Y? En quichua, cuando existe un diptongo, decimos lo rompemos o desaparecemos los diptongos. No, cuando hay dos vocales juntas, eso quiere decir un diptongo, nosotros lo que hacemos en quichua es la segunda vocal, la reemplazamos por Y o por W. Ejemplo, si el diptongo es AI, es reemplazado por AY. Por ejemplo, Guaira. Antes se escribía justamente, antes de que existiera el quichua unificado, se escribía Guaira de esta manera. Guaira. H-U-A-I-R-A. Pero ahora con el quichua unificado se escribe, rompemos el diptongo aquí y reemplazamos la I por Y y la HU también reemplazamos por la W, por Wa en quichua, y decimos Guaira. Esa es la forma correcta. Lo mismo en Taita. ¿Recuerdan el Taita Imbabura? Taita se escribía normalmente con I latina, pero lo correcto es con Y. Si hay las dos vocales juntas, A, I, la I se cambia por Y. Lo mismo ocurre en Yupaychani. Yo veo que algunos también, y eso es muy bueno también en el chat, ya están saludando en quichua, entonces ya están agradeciendo también, y Yupaychani, pero lo están escribiendo con I latina, cuando lo correcto es con Y, la misma regla. Si es que el diptongo es AI, la I latina se convierte en Y y queda Yupaychani con Y. También tenemos otro diptongo que es el AU. Y ahí tenemos un ejemplo también que antes escribíamos Paucar. Paucar es el mes de marzo. También es la festividad del florecimiento del Paucar Raimi. Y la forma correcta es de escribirlo con W. En este caso, la AU, la U cambia por W y queda como Paucar. Antiguamente igual se lo escribía con C. En quichua, como habíamos visto en el alfabeto, pues no existe la C, es reemplazada por la K. Y la forma correcta de escribir Paucar es con W y con K. Paucar. También tenemos otro diptongo que es el UI. En este caso, la I, también, I latina cambia por Y. Por ejemplo, mikui, que es un imperativo de comer, ¿sí? Come, está diciendo. Y la forma correcta es con K y cambiando la I latina por Y. Listo. Entonces eso como una explicación a la persona que hizo la pregunta y un poco también de aclaración de la forma que están escribiendo en el chat. También habíamos visto la vez pasada los pronombres personales. Se añadió también otro Quizlet de los saludos, que también se vaya practicando con los saludos, ya está disponible. Y también Aliwa también acaba de crear uno más que es de los números, para que vayan aprendiendo los números. Y en este momento también les comparto el enlace para el Quizlet de los números. Y esto es reenviar y se va al chat de KichuaNet. Esto es para practicar los números. Listo. Entonces es una herramienta muy buena. Hay algunos estudiantes también que están practicando, me han pasado capturas y cómo está yendo el tema del autoaprendizaje.
Recuerden que estamos en una clase a distancia. Nos encantaría poder practicar en persona como normalmente se hace el tema de enseñanza de las lenguas, pero hay herramientas como estas que ayudan para que los estudiantes puedan participar y puedan aprender, puedan practicar. Entonces, tenemos ahora ya 3 Quizlets que pueden participar. Todos estos 3 enlaces igual también se encuentran en el chat de Telegram y los pueden practicar. Funciona para los celulares, funciona para el computador normal y está en una cuenta gratuita que no necesita autentificación ni nada. Por el momento, hasta que terminemos el curso. Y entremos a los números. Entremos a los números. He visto también en nuestro chat que hay mucha gente que está practicando. Como es normal, es algo nuevo que se está aprendiendo. Hay algunas equivocaciones, estamos corrigiendo. Y también veo el entusiasmo de la gente que nos está ayudando, que está aprendiendo los números en Quichua. Entonces, vamos a nuestro libro en la página 25 y vamos a empezar. A ver, alguien que nos ayude con la pronunciación de los números. A ver, alguien que levante la mano. Bien, aquí tenemos ya 20, 30 que quieren participar. Estamos 805 en este momento en el Zoom de el curso. Y veamos aquí, estamos con 700 más también en Facebook Live. Bienvenidos a todos. A ver, aquí tenemos los que están levantando la mano. Empecemos. Hilda Palate. Ayúdanos, por favor. Hilda. Hola. Alituta, Hilda. Ayúdanos, por favor, con los números en quichua. Hola, Hilda. 0. ¿Sí se me escucha? Sí, pero en quichua, por favor, no en castellano. ¿Perdón? Ujú. Ya. 0 y ya. 1 shu. 2 iskai. 3 ¿cómo es que 15? 4 chusku. 5 iskas. 6. 7 canchis. 8 ishkun. 10 chunga. 11 chunga shuk. 12 chunga ishkai. 13 chunga kimsa. 14 chunga chusku. 15 chunga pishka. 16 chunga sukta. 17 chunga canchis. 18 chunga pusta. 19 chunga. 20 chunga. Pisca y chunga. El 20 Iskai chunga. Hasta ahí está bien. 21 Hasta Iskai ahí está bien. chunga. A ver, que nos ayuden alguien más. Muchas Una gracias. preguntita. Sí, pregunta. Faustino Sánchez, ¿de dónde es? Perdón, Hilda. La Universidad Nacional José Faustino Sánchez, ¿de dónde es? Ni idea. Disculpe, es que yo saqué una hoja en lo que está ahí, me sale diferente la escritura de los de la Unión, y es por eso que pregunto, no, pero que no sé si se puede ver. Está diferente este caso de mi inquietud de para cómo se puede hacer 19
chunga con la de queso. Chunga con mi yuca, algo así. Hilda, hágame un favor, ¿me podría escribir por Telegram con su pregunta? Es que su conexión no es tan clara y no le estoy entendiendo bien la pregunta, pero con mucho gusto, si me escribe por Telegram, le respondo a lo que usted está preguntando. Muchísimas gracias. Vamos con alguien más. Aquí justamente José Barrera está levantando la mano que quiere participar. Dale, José. Sigamos desde el 20 en adelante. Y la tuya. Vamos, un momentito que tengo. Desde el 20. A ver, yo tenía los números que nos dieron ayer, 63, 2010, 88, 10, 3, 37. No sé si puedo leer eso. ¿Sí me escucha? Sí, Chachi. sí. Ya, decía, yo tengo los números que nos dio 63, 2010, 988, 10.337. No sé si leo eso. No, estamos ahorita en los números en sí, lo básico, lo básico. Después entramos a los otros ejercicios. Ahorita vamos a hacer únicamente un recordatorio de cómo se pronuncia del 1 al 100 más o menos, ¿sí? Para que vayamos un poquito también recordando eso. Ayúdanos desde el 20 en adelante, por favor. Ya, desde el 20, vamos, no estoy viendo nada. Estamos en la página 31 del libro. Iskay, 20, Iskay Chunga. Iskay Chunga Shuk. Iskay Chunga, Iskay Chunga Kimsa. Iskay Chunga Chusku. Iskay Chungu Pisca. Iskay Chungu Sukta. Iskay Chunga Canchis. Iskay Chunga Sukta Pusak. Iskay Chunga Iskun. Iskay Chunga Kimsa Chunga. ¿Hasta 30? ¿Hasta cuánto? Vamos hasta 100. Hasta 100, ya. 40, 41, 42, exactamente, así. lo que está en el libro, por favor. Ya. A ver, el libro no lo tengo. ¿En qué página estaba, por favor? Ahorita estamos en la 32. Un momentito que lo encuentro, la 32. Ya, dice... Estoy en Kimsa Chunga, ¿no? 40 Chusku Chunga, 50 Pisca Chunga, 60 Sukta Chunga, 70 Canchis Chunga, 80 Pusak Chunga, 90 Iskun Chunga, 100 Patsak. Perfecto. ¿Está claro cómo funcionan los números en quichua? Totalmente. Solamente quisiera hacer una preguntita en cuanto al deber, porque posiblemente después no tenga oportunidad, Yachachi. Claro. Tengo, a ver, solamente voy a leer un número, por ejemplo, el 988. ¿Ya? Ya. Iskun Patsak Pusak Chunga Chunga. No. A ver, aquí 988. Repito, Iskun Patsak Pusak Chunga Chunga. No, estamos hablando de unidades ahí, entonces lo correcto sería Iskun Patsak, Pusak Chunga, Pusak. Pusak Chunga, sí, Pusak. Ya ahí está. ¿Me permite otro numerito, por favor, el 10.337? Claro, 10.437. 10.337. Ok. Tengo anotado, ya. Chunga Guaranga, Kimsa Patsak, Kimsa Chunga Canchis. Perfecto. ¿Está bien? Entonces, está correcto. Ya, gracias. Lo cogiste bien. No, a ti. Gracias. Vamos ahora con, tenemos aquí. Ani Perugachi. Sí, buenas noches. Alituta. Alituta Mashi. Empecemos nuevamente con los números, por favor, desde el 0. Iyak, Shuk, Ishkai, Kimsa. ¿Le puede pasar? Chusku, Picha. A ver. Eso, Chusku, Pichka, Sukta, Canchis.
pusak, iskun, chunga. Katipaisa. Chunga shuk, chunga ishkay, chunga kimsa. Chunga chusku. Chunga pichka, chunga sukta. Chunga kanchis, chunga pusak, chunga iskun, ishkay chunga. Kikinga, kichwa tarimangicho. No, entendí ni más. Ya. Chinaka, vamos a hacer otro ejercicio también. Kikimba, Wijipa, Yupaita, Karawai. Iyak. Iyak. Pusak. Pusak. Kimsa. Kimsa. Iyak. Iyak. No. Pusak no es 9. No, Iskun. Iskun. Entonces, Iyak, Iskun. Ahí es. Iyak, perdón. Iskun. Kutin shuk Iskun. Iska Iskun. No, Kutin repetir. A ver, Iyak, Iskun, Kimsa, Iskun. Perdón, esa. Pichka. Ishkay. Kanchis. Kanchis. Kimsa. Kimsa. Iska. Ishkay. Ishkay. Ajá. Ya, bye. Bye. Hacíamos este ejercicio también porque el uso de los números en el quichua se están perdiendo. Si yo pregunto, como hice justamente del número de teléfono, cambian inmediatamente al castellano. Kikimba Yupaita Karawai. ¿Me podrías dar tu teléfono? Y pasan automáticamente al 098 y tal. ¿Sí? Entonces, es justamente esa práctica de el número de teléfono, darlo en quichua también. Entonces, vamos a añadir eso también. Además del ejercicio que hacemos, añadimos su número de teléfono para que vayamos memorizando, recordar su número de teléfono. Vamos con alguien más en este momento. A ver, aquí hay... Se activa esto. Vamos aquí entonces con Luis Mármol. Ayúdanos, por favor. Alituta. ¿Está claro el tema de los números, lo básico del 1 al 10 y cómo se van creando, cómo se van haciendo los números en adelante? Ya. Entonces, vamos con los ejercicios que habíamos enviado de los diferentes números que nosotros tenemos. Estoy marcando aquí en la pantalla en este momento con rojo y son 729,263. En quichua, por favor. 729,263. Ari. Kanchihuaranga, Ishkay, Patzak, Iskun, Chunga, Ishkay, Sukta, Kinsa. Ya, parece que no está comprendido. Entonces, el número sería
lo voy a escribir acá también. Canchis. ¿Sí? Y estamos en centenas. Entonces sería aquí patsak. El 2. Ishkai. Estamos aquí en decenas. Chunga. Chunga. Perfecto. Iskun. Unidades. Y el punto es Waranga. Waranga. Y ahora vamos con la parte final. Estamos nuevamente centenas. Es Ishkai. Ishkai Patzak. Exactamente. Patsak. El siguiente sería el 6, ¿cómo es? 6 sería Sukta. Sukta. Chunga. 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 ¿Y el último número? Quinza. Kimsa. ¿Sí? Sí. Ese es 729,263. En quichua es Canchis Patzak, Ishkai Chunga, Ishkai Chunga, Iskun Waranga, Ishkai Patzak, Sukta Chunga, Quinza. Perfecto. Ahora sí está comprendido, ¿no? Sí. Ya, listo. Muchas gracias. Gracias. Ahora vamos por acá también, que alguien estoy viendo en la pantalla. Verónica Macas Calle. Vamos con el siguiente número. Vamos a jugar con este número. Ayituta Mashi. Alituta, alituta. Listo, Chucapanchi. Listo, ayúdanos con ese. 99,999. ¿Cómo sería ese número en quichua? Iskun Chunga, Iskun Waranga, Iskun Pasak, Iskun Chunga, Iskun. No alcancé a escribirte. Muy bien. Entonces sería Iskun Chunga, Iskun Waranga. Iskun Waranga, Iskun Patsa, Iskun Patsa, Chunga, Iskun Chunga, Iskun. Iskun. ¿Sí? Ese es 99,999. Ya, muchas gracias. Vamos con alguien más aquí. Yupaychani. Kikinda Yupaychani. A ver, vamos por acá. Vanessa Bajaña. Ayúdanos, por favor. Alituta Yacha. Alituta, alituta. Vamos con este de... Vamos, hagamos un jueguito igual, el 2 y el 1, pero un poco. Vamos con este número. 21,212,121. ¿Cómo sería? Iskai Chunga Chuk 1. Iskai Pasan. Chunga Iska Guaranca. Paxa Iskai Chunga Chuk. Muy bien. ¿Puedes repetir para terminar de escribir, por favor? Iskai Chunga Chuk 1. Iskai Pasan. A ver. Ahí, permíteme ayudarte con la pronunciación. Es Ishkai. Ishkai. Repite, por favor. Ishkai. Iskai. Ishkai, Chunga. no es Iskai. No es únicamente Ishkai. una S. Es SH, es Ishkai. Ishkai. Exactamente. Ishkai. Vamos nuevamente entonces. Ishkai. A ver ya. Ishkai. Chunga. Shuk. 1. Ishkai. Paxa. Chunga. Ishkai. Guaranga. Paxa. Ishkai. Chunga. Shuk. ¿Sí? 21,212,121 sería Ishkai Chunga Shuk Juno. Ishkai Patsak Chunga Ishkai Guaranga. Patsak Ishkai Chunga Shuk. ¿Sí? Muchas gracias. Vamos con alguien más que nos pueden ayudar por acá. Aquí también está muy concentrado Galo Almeida. Ayúdanos, por favor. Listo. Vamos con otro número aquí.
Ahora sí ha mezclado todos los números. Vamos con este de aquí. $16,316,972. Listo, En casa ya sería, lo hicieron todos, así que vamos a verificar si está bien o qué está. Ayúdanos, por favor. Dinos, ¿cómo es? sería chunga sukta hunu, kinsa patsak, chunga sukta, guaranga, iskun patsak, canchis chunga, ishkai. ¿Verdad? Muy bien. Ahora, repítenos todo el número. Ya está en la pantalla lo que dijiste. Ya está escrito. Chunga sukta hunu, kimsa patsak chunga, sukta guaranga iskun, patsak canchis chunga, ishkai. Muy bien. Está comprendido, ¿no? El tema de los números. Sí, sí, sí. Muy bien. Entonces sería 16,316,972 sería chunga sukta hunu, kimsa patsak chunga sukta guaranga, iskun patsak canchis chunga ishkai. ¿Sí? Ahora vamos con alguien más que nos ayude por acá. Río, help us. Hey, hola, Ajituta. I'm gonna make it tough for you. Okay. ¿La última? Sí, vamos con este. El último, el último ejercicio que habíamos enviado, que son 834,291,711. ¿Cómo sería eso en quichua? Pusak, patsak, kimsa, chunga, chuska, unu, ishkai, patsak, iksun, chusku, uno, ishkai, patsak, iksun, chunga, shuk, waranka, canchis, patsak, chunga, shuk. Bien, no alcancé a escribirte. ¿Lo digo otra vez? Ajá. A ver, ¿dónde estoy? Ok, Ishkai Patsak. ¿Dónde de, están dos? ¿Estás después diciéndome? de uno. Oh, ¿desde el principio quieres? Ok, Pusak Patsak, Kimsa, Chunga, Chusku, Hunu, Ishkai Patsak, Iksun, Chunga, Shuk, Waranka, Canchis, Patsak, Chunga, Shuk. ¿Es Shuk o Shug? Shuk. Estoy escribiendo y se me va nada más. Luego lo No, está bien. Es que a veces la K se pronuncia como G y algunas veces es K. ¿La verdad? Ajá. Canchis, Patzag. Lo que les... Canchis, Patzag. Chunga, Shuk. Shuk. Justamente. Son larguitos los números, ¿no? Pero Sí. lo importante es que la estructura esté comprendida, ¿no? Y de ahí a lo de alargarse, pues es lo que implica esta lengua. Ya. Muchísimas gracias, Río. Gracias. 834,291,711 sería Pusak Patzag Kimsa Chunga Chusku Juno. Ishkai Patzag, Ishkai Patzag Iskun Chunga Shuk Waranga Canchis Patzag Chunga Shuk. Ese sería el número que está en pantalla. Vamos con otro más que nos ayuden aquí también. Este creo que ya lo habíamos hecho, pero vamos con una vez más para ya continuar también. Por acá. Sebastián Vladimir, ayúdanos, por favor. Alituta. Alituta, este será facilito nomás para ti. Ya, un ratito.
es Canchis Patsak Iskay Chunka Iskun. Es Iskay. ¿Qué falta ahí? ¿El puntito qué es? El puntito no me acuerdo. El puntito delimita humillar. Entonces, 1000, ¿cómo es en quichua? 1000 es Huaranca. Exactamente. Perfecto, Sigue, por gracias. Es Iskay Patsak Sukta Chunga. Ajá. Ok. Kimsa. Dale, ahora de corrido. Canchis Patsan Iskay Chunka Iskun Guaranca Iskay Patsak Sukta Shunga Kimsa. Chunga. Repite, Chunga. por favor. Chunga. Repite. Chunga. Exactamente. Porque eso, vamos nuevamente y repite todo el número, por favor. Seguro, gracias. Canchis Patsak Iskay Chunga Iskun Guaranca Iskay Patsak Sukta Shunga Kimsa. Chunga. No dice SH, no dice Shunga. Dice Chunga. Es CH, no es SH. Ok, Chunga Kimsa. Chunga Kimsa. Listo, muchas gracias. Bien, parece que han hecho el ejercicio en casa. Vamos aquí también, cerremos este ejercicio con Cristian Ushiña. Cristian. ¿No puedes hablar? Ok, listo, pues no pasa nada. Sigamos con el... Aquí también teníamos unos ejercicios que son muy fáciles de la suma, pero vamos con los otros ejercicios que habíamos enviado. Espero que esos también los hayan hecho. Ahora vamos con, aquí tenemos, ya, este de aquí. Vamos con el ejercicio que habíamos hablado de el Kikinga Mashna Watakunatata Charingi. ¿Sí? ¿Cuántos años tienes? Y la respuesta. Entonces, vamos con, a ver, aquí hay personas levantando la mano. Veamos quién nos puede ayudar. Miriam Alejandra Ulestia. Sí, profe. Alituta, Miriam. Alituta, sí, alituta. Vamos con el ejercicio, por favor. Kikinka mashna watakunatak charinki. Ñukaka kimsa, chuska kimsa, watakunatami charini. ¿Cuántos? Kimsa, chuska kimsa. Kimsa chunga. Chunga, perdón, escribí mal. Sí. Chunga. Sí, chunga. Kimsa chunga, kimsa. Kimsa. Siguiente. Kikinka maikan watapi wacharirkanki. Mari. Ñukaka waranka iskun patsak pusak chunka kanchis. 1987. Ajá, watapimi wacharirkanki. Ajá. Pacha. Kikinka mashna kulkita charinki. Ñukaka kanchis chunga pichka. Dularkunata charini. Kanchis. Kanchis chunga pichka. Muy bien. 75. Ajá. Qué bien. Yupaichanmi. Sí. Kikinda Yupaichanchi. A ver, aquí. Carmen Chiliquinga. Hola, Carmen. Hola. Hola. Manaya Carmen.
Es que me hace calor, mucho calor. A ver. Estamos en el ejercicio. Ayúdanos, por favor. Tengas frío tu cabeza. Tengas frío. Hola. Aquí les vamos a poner a los peluches. Mira. Bueno, ¿Amas tu casa? Aquí. ¿Amas tu casa? Sí. parece que están en otro baile. Entonces, vamos con Ileana Pinela. Sí, Kuna. Y Manaya e Ileana. Ahí tú estás. Ok. Va. Ayúdanos con el ejercicio, por favor. Ok. Kikinga Mashna Watakunatak Charinki. ¿Cuántos años tienes? Sí. Ñukaka Kimsa Chunka Ishkai Watakunatami Charini. Alipacha, Kimsa Chunga Ishkai, sería entonces aquí, sería 32. Sí. Kikinga Maikan Watapi Wacharirkanki. ¿En qué año nació? Ñukaka Waranka Iskun Paksak Pusak Chunka. 1980. Canchis. Oh, Canchis. Canchis. Watapimi Wacharirkani. Alipacha. Kikinga Mashna Kulkita Charinki. ¿Cuánto dinero tiene? Ñukaka Shuk Dular Kunata Charini. Chuk dólar. Ahí ya no sería plural, simplemente sería dólar, ¿no? Si es más de uno, ya es plural. Si es dos, ya estuviéramos hablando de plural. Ñukaka Shuk Dular Charini. Chuk dolarta charini. Simplemente eliminaríamos la pluralización, kuna. La pluralización. Exactamente. Bien. Listo. Yupaychani. Yupaychani. Veamos por acá, alguien más que nos pueda ayudar. Javier Saca. Presente, profe. Alituta. Alituta, Javier. Ayúdanos, por favor, con el ejercicio. Ya. Kikinka Mashna Watakunata Charingi. Ñukaka Ishkai Chunka Ishku. Watakunatami Charini. Kikika Maikan Watapi Wacharinkani. Ñukaka Waranka Iskumpatsa Iskuchunka Shuk. Watapimi Wacharirkani. 1991. Kita Charini. Kaka Dular Kunata Charini. ¿Más nata? ¿Cuántos dólares? Pusak. Pusak. Listo. Yupaychani. Ok, entonces. Parece que está comprendido. El tema de los números en quichua. Hay que simplemente seguir practicando. Como en todo, siempre es la práctica en esto y memorizar lo que habíamos mencionado también en la clase anterior. Lo básico de todo esto es justamente memorizar los números del 1 al 10. Y de ahí en adelante ya es más fácil ya la estructura y todo lo demás. Entonces, recordar el Ijak, Shuk, Ishkai, Kimsa, Chusku, Pichka, Sukta, Canchis, Pusak, Iskun, Chunga. ¿Sí? Y con eso, pues, podremos seguir añadiendo ya para hacer el número 20, para hacer el 50, para hacer el 100, para hacer el 500, para hacer el 1000 y todo lo demás. Entonces, si ya estén comprendido del 1 al del 0 al 10,
es mucho más fácil. Pero de lo que hemos visto ahora en este pequeño repaso, parece que todo está comprendido y estamos aprendiendo. Entonces, la recomendación, continuar con los repasos, no olvidarse las clases anteriores, es bueno recordarlas, ponerles un poquito de tiempo, seguir el libro, los saludos igualmente también, irlos practicando con su familia, con sus amigos, en el teléfono, cuando vayan escribiendo, cuando vayan chateando también. Y ahora también ya tenemos los números para ir también practicando. Entonces, ahora vamos también a continuar con nuestra clase. Entonces, vamos a volver a compartir la pantalla y seguir con esto. Ok, vamos a hacer también un ejercicio de pronunciación. Nosotros también, dentro de Quichuashu, que es nuestra otra organización que promueve el uso del quichua, también tenemos un resumen de noticias. Nos hemos activado con el tema de la pandemia para informar a los quichua parlantes aquí en la provincia. Y lo que hacemos es un resumen de la voz oficial del gobierno y traducimos esa información, lo grabamos en audio, Aliwa lo hace, y también hacemos un video con eso y lo soltamos también en redes sociales. Más que todo esto es para que la gente lo escuche. Lo enviamos por WhatsApp, tenemos algunos grupos de WhatsApp donde compartimos la información para que los quichua parlantes también tengan acceso a esa información. Y nosotros hemos hecho, tenemos uno de estos que hemos elegido. Los voy a pasar en este momento también a ver. Acá, eso. Esta es la dirección, lo estoy pasando al Telegram. Sí, esa es la web donde tenemos la información, el resumen que sacamos, tenemos la traducción. Y este es un ejercicio también, y aquí al final también está el video en YouTube, que también lo comparto acá. Lo comparto en el chat de Telegram. Entonces, la idea es escuchar lo que dice el video y leer lo que está en la pantalla en la página web. Con eso para ir practicando nuestra escucha, a ver cómo suena el quichua y podemos también practicar nuestra pronunciación. ¿Sí? Este es un ejercicio justamente para eso. Entonces, por favor, entrar a la página web que acabo de poner en el chat de Telegram. Y vamos a escuchar el video de cómo se hace. Y también voy a pedir que alguien haga lo mismo, que lea lo que está en la página web para ir corrigiendo la pronunciación también, ¿sí? Entonces, ese es el ejercicio que vamos a hacer. Y tengo entendido que hay que compartir algo el sonido de la computadora. Muy bien, está aquí. Y ahora lo voy a compartir también. Entonces, atentos, empezamos. ¿Tienen todos abiertos la página web? Sí, está en el chat de Telegram. Y entonces, dice así. Hola amigos y amigas, soy Aliwa Pazmiño de Quichuashun con la información en Quichua para sucesos. Imbaburapi picha wañushka kunatian, kotakachimanda jambikuna rukukunapa jambikunata kararka. Uxapungu ayuyakta pusak chunga ayukunapa mikunata kararka. Otabalomanda gad municipal mikunata karashpa purihun. Ecuador pi kunan punchakamanga kanchis guaranga pusak patsak pichachunga pusak ungushka kunatian. 15 patsak pusak chunga pusak wañushka kuna.
Guayasmi ashtawan ungushkakunata charin. Picha waranga, picha patsak, picha chunga shuk. Imbaburapika kinsa chunga chusku ungushkakuna. Ibarrapi ishkay chunga kanchis ungushkakuna. Otavalupi ishkay. Kotakachipi ishkay atuntakipi kinsa. Shinallata Imbabura markapika picha wañushkakuna tian. Kayka Koe Nacional Villaymanta mikan. Kotakachipa Villaykuna. Ok, hasta ahí. Sí, porque sigue el resumen de noticias y es como estamos informando y es como suena el quichua en sí, ¿no? Ya en una función del día a día. Pero nuestro ejercicio, justamente la parte que está en rosa, tiene muchos números y está hablando de la cantidad de positivos con COVID y también en la provincia a nivel nacional y luego en cada uno de los cantones. Entonces, es justamente ese el ejercicio de poder repasar los números y también algunas nuevas palabras también. Entonces, voy a ampliar un poquito más, que veo que están forzando la vista. Entonces, hasta ahí puedo llegar. Listo. Entonces, vamos a escuchar nuevamente. ¿Sí? Y luego ya vamos a hacer el ejercicio. Va de nuevo. Hola amigos y amigas, soy Aliwa Pazmiño de Quichuashun con la información Esto en es Quichua castellano, no para hay que repetir, ¿no? sucesos. Imbaburapi picha wañushkakuna tian. Kotakachimanda jambikuna rukukunapa jambikunata kararka. Uxapungu ayuyakta pusak chunga ayukunapa mikunata kararka. Otabalomanda gad municipal mikunata karashpa purijun. Ecuadorpi kunan punchakamanga kanchis waranga pusak patsak pichachunga pusak ungushkakuna tian. Kinsa patsak pusak chunga pusak wañushkakuna. Guayasmi ashtawan ungushkakunata charin. Picha waranga, picha patsak, picha chunga shuk. Imbaburapika kinsa chunga chusku ungushkakuna. Ibarrapi ishkay chunga kanchis ungushkakuna. Otavalupi ishkay. Kotakachipi ishkay atuntakipi kinsa. Shinallata Imbabura markapika picha wañushkakuna tian. Kayka Koe Nacional Villaymanta mikan. Kotakachipa Villaykuna. Parque Abdón Calderonda, Parque... Ok, el resto pueden seguir practicando en casa, ¿sí? Pero por el momento vamos, alguien que se arriesgue, a ver, alguien que quiera, que nos quieran ayudar. Antes de empezar eso también, aquí pi es en, ¿sí? Es el morfema en, por eso está diciendo en Ibarra 27, Ibarrapi, en Ibarra 27, en Otavalo 2, en Cotacachi 2. ¿Sí? Eso es lo que está diciendo. Y luego los números que aquí tenemos. Ungushka quiere decir enfermos. Sí, los que han dado positivos. 7,858 enfermos. Y también aquí hay los que están también 388 muertos. Wañushka Kuna. ¿Sí? Entonces, vamos con eso. Solo vamos con la parte de rosa nada más. Porque el otro son los titulares de cada uno, pero nuestro interés es más que todo el tema de los números. Entonces, a ver, ¿quién levanta la mano? A ver, ¿quién? Mayra Mogollón. ¿No? Alituta Yachatik. Alituta, Mayra. A ver, ayúdanos con esto, por favor. Escuchaste el audio, ¿no? Entonces, sí. Intenta. Ari. Ecuador pi kunan Pachacamanca, Canchis, Huaranga, Pusac, Patsac, Piccha, Chunga, Pusac. Muy bien. Unkushkakuna, Tian. Kimsa Patsac, Pusac, Chunga, Pusac, Wañushkakuna. Guayasamin ashtawan unkushkakunata charin, Piccha, Pisca, Waranga, Piccha, Patsac, Piccha, Chunga, Shuk, Imbabura, Pica, Kimsa, Chunga, Chusku, Ibarrapi,
Iskay chunga kanchis, Otavalopi iskay, Kotakachipi iskay, Atuntakipi kimsa. Shinayatak Imbabura markapika, pikcha, pisca, wañushkakuna tian, Kaikakoe Nacional, Huillaymantami kan. Muy bien. No es igual que, no es lo mismo que así como la amiga, ¿no? Pero se hace el intento. No, Yachachik, pero yo para tenía una justamente para pregunta. un quichua inicial está muy bien la pronunciación también y más que todo los números, los dijiste correctamente, que esa es la práctica de los números y un poco que vayamos también, habíamos mencionado cuáles eran las cualidades que nos enfocaremos y es en todos los idiomas, es escuchar, hablar, leer y escribir. Entonces, Así es. ahora estamos escuchando. Yo Y tenía vamos- una pregunta, Claro, Yachachik. A mí me aprendí los números en un grupo de danza. Entonces siempre nos decían Shuk, Ishkai, Kimsa, Kanchis, Pikcha. Por eso me confundo con el 5 porque yo aprendí Pikcha y aquí estoy aprendiendo a decirlo Pishka. ¿Cuál es la pronunciación correcta? ¿Pikcha o Pishka? ¿O los tres. dos son válidos? Los tres. ¿Ya? Porque hay otra más. Ok. Entonces está Sí, bien. sí. Depende del profesor que hayas tenido, ¿no? Depende de dónde hayas sido, de la parte del Ecuador, lo dirá pishka, pichka o dirá picha. Igual O también sea, sí está bien. exactamente, si es que Ok. alguien le dificulta la pronunciación de la unión de la CH con la K, puede decir directamente picha. Ajá, también lo he ¿Sí? escuchado, Picha. Ajá, Picha. sí, sí lo he escuchado también. Entonces, si dificulta, hay esa variante lingüística también que se dice picha y es correcto, ¿sí? En pronunciación no podemos decir cuál es el correcto. En escritura sí te voy a corregir, pero de ahí depende de Ujú, la variante lingüística y las ujú. 4 variantes lingüísticas son correctas. Ok. ¿Cómo se dice de nada? Y matacha. Pero y también, justamente eso también, depende de la variante lingüística, porque en el diccionario dice ni mamanda. Ok, Pero ya, nosotros acá decimos imatacha. ya. Ese es de Ok. nada. Yupaichani Yachachik y Imatacha. Yupaichani Mashi Kuna por escucharme. Muy bien, vamos aquí a Katy Guerrero, ¿quieres? Dale. Pero ¿Me tú, escucha? ahora sí, dale. Ya, Dale con el ya, ejercicio que vamos. tenemos. Ecuadorpi, Cunampachacamanca, Canchis, a ver, Canchis, Huaranca, Pusac, Patzac, Piscay, Chunga, Pusac, Ajá. Ushkush, Kakuna, Tilla, Quinza, Patzac, Pusac, Chunga, Pusac, Wanush, Kakuna. Pusac, Yasmi, no es Pusac, Pusac, ¿no? Pusac. El acento Pusac. va en pu, no es Pusac. Ah, ya. ¿Sí? Ah, ok, vamos. Guayasmi, Ashtawan, Unkushkakunata, Charín, Pishka, Huaranca, Pishka, Pusac, Pishka, Chunga, Chuk, Imba Burapika, Quinza Chunga Chusku, Ibarrapi, Ishkai, Chunga Canchis, Ujú. Otavalopi, Ishkai, Otakachipi, Ishkai, Atuntakipi, Shinayatak, Imbabura, Marcapika, Ishka, Wanushkakuna, Tiyan, Kaika, Coe Nacional, Huilla y Mantamika. Alipacha, muy bien, ¿sí? Los Ok. conceptos están bien y la pronunciación también hay que trabajarla, pero
vas por buen camino. Entonces, muchas gracias. Sí, estoy iniciando, soy cero quichua. Exactamente, estoy pero no aprendiendo. parece, ¿ah? Ya vamos con este ejercicio también. Ahora Muchas vamos. gracias. Yupachan. Aquí también está levantando la mano René y Sofi Sarancic. Vean nomás, están en pareja aquí acompañándonos en el curso. ¿Están ahí? René o Sofi. Alituta. Alituta Mashi. Alituta Mashi. Oh no, there's one like, yeah, I'll pin it. It shows me. There could be one, and there's a one that may be in circle. Like, Ecuador pi kunampacha manca, canchis guaranga pusak pasak, pishka chunga pusak. Ungushka kuna tiang. Kinsa pasak pusak chunga pusak, wanyushka kuna. Wayasmi ashtawan ungushka kunata charin. Pinchka guaranga, pinchka pusak, pinchka chunga shuk. Imbaburapi kinsa chusku. Ibarapi Kimsa chunga chusku. Imbaburapi kimsa chunga chusku. kinsa chungo o chusku. Chunga. Chunga. Kinsa chunga chusku. Ibarapi ishkay chunga kanchis. Otavalupi ishkay, kotakachipi ishkay, atuntakipi kinsa. Chinayata imbabura marca pika picha pishka wanyushka kunata tiang. Kaika Coe Nacional Villamantami kan. I think they died. Alipacha, Yupachani. Yupachani. Sigamos uno más. Jamie Hertz o Jamie o Jamie, no sé la pronunciación correcta. Sí, soy Jamie. Jamie, help us. Ecuador pi kunan Pachacamanca. Canchis, Huaranca, Pusac, Patzak, Pichka, Chunka, Pusac, Unkushkakuna, Tian, Kimsa, Patzak, Pusac, Chunka, Pusac, Wanyushkakuna. Kwayasmi, Ashtawan, Unkushkakunata, Charin, Pichka, Huaranca, Pichka, Patzak, Pichka, Chunka, Shuk, Imbaburapika, Kimsa, Chunka, Chusku, Ibarapi, Ishkay, Chunka, Canchis, Otavalopi, Ishkay, Kotakachipi, Ishkay, Atuntakipi, Kimsa, Chintalatak, Imbabura, Chinayata. Disculpe. Chinayata. Chinayata. Imbabura, Marcapica, Pichka, Wanyushkakuna, Tiang, Kaikakoe Nacional, Willamantamican. Thank you very much. Yupachani. Yupachani. Bien, parece que está comprendido, ¿no? El tema también en la vida real, cómo funciona el tema de los números, cómo se usa el quichua, y para que ustedes también sigan practicando desde casa, por favor, que escuchen y sigan la lectura, y luego de eso también pronuncien la lectura, que lean y puedan pronunciar correctamente. Entonces, vamos a cerrar este ejercicio con Kayana Amaguaña. Kayana, ¿estás ahí? Ecuador, Piri, Kayana. ¿Me escucha? Tu conexión está súper mala. Hola. Bueno. Vamos con alguien más. Hey.
Jay Lema. What's up, Jay? Alituta. Alituta, Jay. Help us. Ya, Ecuador, Picunan, Pachacamanga, Canchis, Waranga, Pusak, Patsak, Pishkachunga, Patsak, Mushkakuna, Tian, Kimsa, Patsak, Pusak, Chunga, Pusak, Wanyushkakuna. Koesami Ashtawan, Mushkakunata, Charin, Pichka, Waranga, Pichka Patsak, Pishkachunga, Shuk. Imbaburapika, Kimsa Chunga Chusku, Ibarapi, Ishkai Chunga Canchis, Otavalopi, Ishkai, Kotakachipi, Ishkai, Atuntakipi, Kimsa. Shinajakta, Imbabura, Marcapika, Pishka, Wanyushkakuna, Tian, Kaikakoe Nacional, Huilla y Mantamika. Y Paichani, Jay. Qué bueno que estés por acá. Gracias. Ok, pues tema de los números. A ver, quitemos el audio de la computadora y hasta entonces. Seguir practicando, por favor, que hay estas herramientas que nos pueden ayudar para seguir practicando los números y también mejorando nuestra pronunciación. Y ahora sí, vamos a nuestra clase de hoy, los colores. En la página 39, por favor, del libro. Tenemos en la parte de la izquierda los colores y luego también la palabra en quichua. ¿Sí? Entonces, vamos a irlas pronunciando para que vayan aprendiendo la pronunciación, valga la redundancia, y luego de eso, pues, pasaremos al ejercicio para que ustedes también nos ayuden. Entonces, rojo es puca. Ancas es azul. Yanaya Ancas, el azul marino. ¿Sí? Cuando le pones Yanaya, estás diciendo que justamente es el más oscuro, ¿no? El azul normal es el Ancas, pero si hay las diferentes variedades de colores. El Yanaya es el tono que es más oscuro y el Chagua es el tono que es más claro. En el ejemplo del azul funciona muy bien. Yanaya Ancas es el azul marino y Chagua Ancas, el azul más claro, es el celeste. ¿Sí? Entonces, eso ocurre para todos los colores. Quillu es amarillo. Chahuaquillo, el que es un poquito más claro, pues es Chahuaquillo. Guaya es verde. Chahuahuaya es verde claro. Los que están por el norte, Pichincha y todo lo demás, seguramente han escuchado lo de Guayabamba. ¿Sí? Que está al norte de Quito. Y es justamente lo que nos está diciendo, es un Guayabamba. Guayabamba. Es el lugar, es el Valle Verde, ¿no? De ahí viene el nombre. Guayabamba es el espacio, la meseta, el Valle Verde. Para que lo vayan relacionando también el Guaya, que también, ahí ustedes ven las palabras quichuas que también existen en algunos lugares, ¿no? Luego vamos al café, es pacu, el color es pacu, la bebida es shañu. Lo voy a poner acá también para que vayan recordando también. Café como bebida es shañu. Huaminsi es rosado. Maigua
Hay algunas personas que se llaman Maigua por acá en Imbabura, por lo menos hay algunos. Es morado. Suku es plomo, que también le dicen el suco, ¿no? Es porque es medio bermejo. Luego también está el naranja, que es el kishpu, el blanco, yurak, y el negro, yana. Luego también tenemos un ejercicio que eso que ya queda para casa, justamente de pega los papeles de colores según los nombres. Ahí están yurak, anka, suku, y ahí habrán papelitos para que vayan pegando y que vayan aprendiendo los colores. También aquí escribe los nombres de los colores de los siguientes objetos en quichua. Ya vamos a hacerlo ahora. Y también el tema de colorear. Y ahora vamos ya con la participación de los estudiantes. Vamos a ver quién nos quieren ayudar por acá. Aquí está Cintia Arcos. No, ¿se fue? Cintia, ¿estás ahí? No. Vamos con aquí. Oscar Jaramillo. Sí. Alituta. Alituta. Ayúdanos, por favor, con los colores. Ok. Puka, rojo. Ancas, azul. Yanaya, ancas, azul marino. Chawa, ancas, celeste. Quillu, amarillo. Chawa, quillu, amarillo claro. Guaya, verde. Chawa, guaya, verde claro. Pacu, café. Huaminsi, rosado. Maiwa, morado. Suku, plomo. Kishpu, naranja. Yurak, blanco. Yana, negro. Muy bien. Perdón, ¿de dónde eres? Tienes un acento que no es el del castellano de Ecuador. No, sí, de Quito. Ah, ok. Muy bien, muchas gracias. Sigamos por acá también. A ver. La sala de espera. Aquí hay alguien más que nos puede. Dayana Yanes. Sí, ¿cómo está? Buenas noches. Alituta. Ok, Puka, rojo, Ancas, azul, Yanaya, Ancas, azul marino, Chagua, Ancas, celeste, Quillu, amarillo, Chagua, Quillu, amarillo claro, Guaya, verde, Chagua, Guaya, verde claro, Pacu, café, Guaminsi, rosa, Maigua, morado, Suku, plomo, Kishpu, naranja, Yurak, blanco y Yana, negro. Muy bien. Y ahora lo vamos a complicar un poquito más. Muchas gracias. Veamos a alguien más que nos pueda ayudar por aquí. Aureli Spirit. Alituta, ¿se me escucha? Sí, te escuchamos, Aureli. Alituta. Alituta. Digo Ahora los vamos a hacer un colores. ejercicio. Los colores de la huipala. Huipala es bandera, ¿sí? Alguien está preguntando, por favor, necesito el libro. Vaya a Quichua.net, por favor. Quichua.net. Sección de libros y descargue desde ahí. Huipala quiere decir bandera y además también esto es la bandera del Tahuantinsuyo. Entonces, tiene muchos colores. Y ahora vamos a ir la primera fila. Si nos puedes ayudar, ¿qué colores son, por favor? Yurak, Quilla, Puka. Quillu. Quillu, cierto. Quilla es la luna, cierto. Luego. Puka. Yanaya Puka. Muy bien.
Maiwa, Ajá, Yanaya Ancas, ajá. Yanaya Guaya. Yaguaya o Yanaya Guaya también puede ser, depende de la forma que lo ves. Muy bien, muchas gracias. Vamos con alguien más por acá. Gelki Marcot, Alituta Mashi, ayúdanos por favor, Alituta. La siguiente fila de colores, por favor, de la huipala. Guaylia, Ajá, Yurak, Quillo, ajá, Puca, muy bien. Paco, Maigua, Ajá, Ancas. Ancas, muy bien, muchas gracias. Apaga el micrófono, por favor. Ya, Pancho. Vamos ahora con... Tamia Flores. Tamia. Hola. No. Entonces vamos con alguien más por acá. Miriam Tupiza. Ari, Alituta y Achachik. Alituta, Alituta. Ayúdanos, por favor, con la tercera fila de colores. A ver, espéreme. Espéreme que se me fueron los colores. Está en la pantalla. Si te es difícil. A ver, ya, la tercera sería Ancas, Guaylia, Yurak, Quillu, Quispu, Pacu. A ver. Aquí no veo ningún Kishpu. Después del Kishu, ¿qué color es ese? Es Puca. Puca. Sí. Ah, entonces sería Puca. El otro es café. Es Yanaya Puca. Yanaya. Ah, es que se parece a tomate y café. Yanaya Puca y Guaira. Maigua. Maigua. Alipacha, muchas gracias. Yupaychan. Sigamos por acá también. Esto es de los colores los que hay que pegar. Y ahora vamos con este ejercicio. De acuerdo a la imagen, el color que los distingue, ¿no? Entonces vamos a ver con eso. A ver, Anabel, Zavala. Ay, finalmente, Alituta. Alituta, sí, estamos 800 y algo. Sí, yo y sé. me encantaría que todos participen, pero bueno, es un No, yo poquito sé. al azar. Ayúdanos, por favor. Alituta. Sería Maigua, Ajá. Chagua Ancas, Sí, el cielo es Chahuancas, es celestito. Quillo. Muy bien. Es amarillo el sol. Inti Quillo. Ujú. ¿Podría ser Inti Quillo o Quillo Inti? Quillo Inti. Quillo El Inti. adjetivo va antes del nombre en este caso. Es como el inglés. Ah, ok. Guaya o Chagua Ancas. Ya, Chahuancas sería también. Suku. Sí, la piedra es Suku. Muy bien. Y Puca. La casa es roja. Ujú. Única, el color rojo. Muchas gracias. Sí. Yupaychani. Yupaychani. Veamos quién más por acá también. A ver, aquí tenemos 105 personas levantando la mano. A ver. Yetzrel Pupiales.
¿No? Ya se desapareció. Vamos con aquí también. No me permite. Cristina Espinosa. Buenas noches. Alituta, Alituta. Alituta. Creo que tienes el volumen muy alto. Puedes. Eso, muchas gracias. Vamos. Ok, Alituta. Guaminsi. Ujú. El siguiente. Yurak. Chahuanca. Muy bien. El cielo también, la nube es blanca. Sería Kiyuinti. El siguiente sería Chahuancas. Ujú. El siguiente sería Suku. Y la última sería Puka. Muy bien. Alipacha, Yo muchas pensé- gracias. Muy bien. Entonces creo que el tema de los colores igual son sencillos. Hay que memorizarlos y practicarlos. Volvamos aquí a nuestro PowerPoint. A lo que habíamos dicho, Guayabamba también, Pucachungo. Seguramente han escuchado el Puca Yaguar también, que es la sangre roja, ¿no? Yaguar es sangre y el color rojo es Puca. Entonces, podemos ya ir poniendo también como el adjetivo con el sujeto. Pero bueno, la siguiente clase ya empezaremos también con el tema de la conjugación de verbos e iremos avanzando. Así que abrimos ahorita también, antes de abrir a las preguntas, vamos con las tareas que tendremos para nuestra última clase de esta semana, que es el día viernes. Añadir a todos los colores del libro Yanaya y Chagua, ¿sí? En este caso, Ancas tenía el Yanaya y el Chagua, pero pongámoslo a todos. Luego, realizar los ejercicios de la página 43, 45, perdón, 44, 45 y 46. Y aquí también son algunas preguntas que necesito que respondan. Ecuador Pahuipalaca, Kimsa Tulputami Charin. La bandera de Ecuador tiene 3 colores. Respondan, por favor, ¿cuáles son? ¿Sí? Después de los 2 puntos, los 3 colores de la bandera del Ecuador. Hay otra pregunta también para completar. Ñucapa, Andahuaca, completamos del color, Mican. ¿Sí? El color de mi carro es, eso es lo que estamos diciendo. Y la otra pregunta también es Ñucapa Huasi, mi casa. Completamos del color, y ahí también va con el mi y can, ¿sí? El color de mi casa es. Luego, realizar el ejercicio de escuchar y pronunciación de Quichuashu, la página que nosotros le enviamos, únicamente el párrafo. Bueno, si desean avanzar un poquito más, el resto de noticias, por supuesto, está bien que lo puedan hacer, pero principalmente la parte principal que tiene los números para que vayamos memorizando. Luego también realizar el Quizlet de los saludos, es de los pronombres y los números, que también ya están los 3 de ahí, que Aligua nos ha ayudado con las 3 en este caso. Entonces, estas son las tareas. No es necesario que copien porque inmediatamente que terminemos la clase ya lo paso en formato PDF al chat de Telegram y para que ustedes ya tengan anotado qué son las tareas para el día viernes. Y ahora sí, vamos a las preguntas. Veamos qué tenemos en Telegram, qué preguntas tenemos para responderlas. A ver, hay alguien que me está directamente, aquí dice, tengo una consulta. Veamos qué dice Leonardo Carrión. No me queda muy clara. Al enunciar los números de 10 al 19,
primero se pronuncia la unidad en quichua, millar, centena, decena. Y a partir del 20 es al revés. Primero se pronuncia el número en quichua y luego la unidad, millar, decena, según el texto. ¿Cuál es la razón? No, creo que hay una... creo que hay un error. Veamos en el libro. Todos tienen el mismo orden, ¿no? Si estamos hablando de chunga, a ver si entendí bien la pregunta, del 10 al 19 se pronuncia la unidad. No es la unidad, estamos aquí, chunga es decena, luego está la unidad. Chunga shuk, chunga ishka, y entonces es el orden normal. Igual en el 20 también es la decena y luego la unidad, como normalmente todos los números que nosotros tenemos, el 20, el 30, entonces la decena va a la izquierda, entonces parece que hay una confusión, pero estamos viendo el libro y aquí también del 11 al 19, la decena va primero y luego va la unidad. Ok, veamos alguna otra pregunta más por acá. Aquí hay 264 en el chat. Bueno, veamos aquí también. Hay alguien aquí también que dice, Ali Tutamashi, pregunta. Si en pregunta se usa kikinga para una manera formal, ¿se podría preguntar con kanga de una forma informal? Por ejemplo, kanga mashna watakunata charingi. Correcto. Simplemente cambiamos el pronombre. En vez de decirle, usted, ¿cuántos años tiene? Le estás diciendo, ¿cuántos años tienes? Cambiamos del usted al tú. Y está correcto. ¿Sí? Ok, Analu, está correcto eso. Vamos a nuestro chat al general. Veamos que aquí hay un montón de chats y veamos algo al azar. Chungapichka. Bueno, aquí también. Veamos por acá. Veamos, los que me han mencionado, ¿cuáles son? Para ir respondiendo. Podría mejorar su audio, ya está mejorado, gracias. Le escucho feo, lo siento, tengo esa voz. Pero ya pusimos el micrófono, creo que era al inicio nada más. Litutamashi. No se escucha en Zoom. Pídeles que apaguen las cámaras, que mejore la señal de Zoom. Bueno, eso no es mucho eso, ¿no? Normalmente depende de cada conexión de internet, entonces no es eso. Sí, fuerte y claro. Sí, fue eso nada más, porque estaba usando el micrófono de la computadora, pues y entonces había una distancia y no se escuchaba bien, pero ahora estoy usando el auricular y entonces ya estamos bien ahí. Muy bien, y aquí alguna pregunta. Mashi, aclare por qué algunas personas mayores no saben dónde ir para poner la opción de levantar la mano y quieren participar. No creo que sean únicamente mayores, son herramientas nuevas y nos estamos acostumbrando todos mismos, ¿no? El hecho de transmitir el audio y todo lo demás es primera vez que lo hago y vamos aprendiendo, así que todos estamos en esa situación, estamos en casa con nuevas herramientas, con nueva situación y vamos aprendiendo. La actitud de aprender creo que es lo importante. No escucho en nada, profe, si se escucha bien, bueno, mayoritariamente es eso, debe hacer clic. Sigan el libro en básico y en qué página, porque cambiaron las reglas. No sé de qué reglas está hablando, pero bueno, no. Lo siento, entendí. No tengo ninguna pregunta. ¿Cuál es el link del Quizlet para practicar los saludos? Ya lo pasé, lo volveré a pasar los tres y lo fijaré. Creo que es importante, ahora que estamos en esto, en la parte superior del chat de Telegram,
donde dice los números, la cantidad que están conectados, si hacemos clic ahí, hay dos partes. La una, hay un mensaje anclado que se ponemos para que todos vean. ¿Sí? Y ese es justamente el enlace para Zoom es este, o bajen los libros de aquí. Algún anuncio importante que hacemos lo anclamos para que todos lo puedan ver, porque sabemos que no todos están conectados en el chat constantemente, pero normalmente una hora antes, media hora antes entran al chat y ven 500 mensajes y no van a leer los 500, pero sí van a ver el mensaje anclado, el mensaje importante. Entonces, eso hay que reconocer en Telegram para que, porque siempre entran y sí, ¿dónde está el mensaje del Zoom? Sí, mira el mensaje anclado, ahí está todo el enlace, las indicaciones y todo lo demás. Y también en la parte también del superior está también un área, Telegram clasifica cada uno de los archivos en los que se van compartiendo en el chat. Y aquí hay 141 archivos, hay un audio, hay 493 enlaces, hay 68 mensajes de voz, hay 7 videos, hay 396 fotos. En la parte de archivos, si nosotros hacemos clic, aquí están todos los libros, ¿sí? El Mushugmuyo, el nivel básico, hay el diccionario, está la clase 2 también en PDF, la 1, la 3, están ahí todos. Se archivan en ese lugar. Entonces, si ustedes no estuvieron también participando en la clase anterior, vayan a esa parte de archivos y bajen la lección que corresponde. Y también hay gente que va subiendo, que también lo de los tiempos lo han hecho PDF, lo bajan, lo hacen PDF y comparten. Entonces, eso también se agradece. Pero ya hay un montón. Lo de los morfemas también alguien lo bajó, también está ahí. Entonces, es importante eso para que también comprendan la facilidad que nos da Telegram para compartir y para que sea nuestra principal herramienta de comunicación. Por eso es que nosotros lo usamos. Por favor, reenviar el Quizlet de los saludos. Por ahí también Aliwa nos está ayudando contestando. Eso es lo bueno de todo esto. E insisto, agradecer a todos los que están apoyando en esto, ¿no? Porque hay personas que no tienen la facilidad que muchos tenemos, especialmente la juventud. Y ahí están haciendo preguntas que son redundantes. Entonces, hay gente que nos ayuda y, por ejemplo, ¿y dónde está el enlace? Le responden, le envían, pero es que necesito el libro, les reenvían. Entonces, agradecer a todas esas personas que nos apoyan, que nos ayudan, que nosotros también no podemos estar todo el día en el chat respondiendo. Hay personas que voluntariamente nos están ayudando para que todos tengan la información que requieran. Aquí también están enviando los deberes. Gracias, es una buena forma de compartir también. Y ahorita me voy a ir al final, que me están diciendo que al final están las preguntas. Así que vamos acá. A ver. Vamos aquí con algunas preguntitas para ya pasar también a las preguntas por Zoom. Aquí es constante esta pregunta. ¿Por qué no se utiliza tag en Kikinga, Maihan, Watapi, Huacharirkangi? Porque o Kikinga, Mashna, Kulkita, Charingi. Porque el morfema de pregunta no es solo tag, también es el K. ¿Sí? Kikinga, y solo necesitamos un morfema de pregunta. En este caso, Kikinga es el morfema de pregunta y reemplaza al tag. ¿Cómo se diría el color anaranjado? Wañuna, morir. Wañushka, muerto. Sí, del ejercicio me están preguntando justamente, es una palabra nueva de wañuna, es el verbo morir, y wañushka, muerto. Wañushka kuna, pues, el plural de muertos. A ver, siguen llegando aquí también. Oscar Jaramillo, ¿se puede decir verde azulado?
Seguramente sí, yo no he visto, no se me viene a la mente un verde azulado, ¿no? Pero sí, se puede decir Guaya Ancas también. Al color dorado y plateado, ya les respondo que tengo que justamente también averiguar eso. Una pregunta respecto a los colores. Tengo entendido que suku alude a un color típico amarillo, tipo dorado. Y para decir plomo se dice puso o uxpa. Bueno, de acuerdo al libro también, suku es gris. Sí, entonces es lo que nosotros también estamos haciendo. Seguramente hay las otras variantes lingüísticas del Ecuador que dicen puso o uchpa. Ya respondemos con lo del plateado también. Profe, ayúdeme cuál es la diferencia entre quichua con Q, quichua con K y quechua. Quechua, ¿sí? Quechua es la lengua madre de donde vienen las diferentes variantes lingüísticas. Es la lengua que se habla en Perú, y de ahí vienen las otras variantes lingüísticas. Quichua es como se escribe en castellano, ¿sí? O se escribe, sí, en castellano se escribe quichua, pero en quichua se escribe quichua con K. ¿Qué más seguimos? Aquí siguen las preguntas. A ver, algunos libros, el 0 se dice Nima y en otros Iyak. ¿Está bien cualquiera? Nosotros seguimos lo que definió la Academia de la Lengua Quichua, que es Alki, y para eso 0 es Iyak. Entonces, lo correcto sería Iyak, porque Nima es no hay nada, ¿sí? Entonces, aquí dicen hacer un ejercicio también. Mi color favorito es... Listo. Vamos ahora con las preguntas por Zoom. Alguien que esté por aquí, veamos. Aquí hay algunos que están levantando la mano y veamos con... Se me mueven estos aquí. Pati Ponce. Sí, Adituta. Alituta, Pati. Bueno, no tenía ninguna pregunta, era para participar hace rato, pero ahorita no tengo ninguna pregunta. Ok, Yupay muchas Chani. gracias. Acá tengo del equipo, me están pasando el uso de las comas. El uso es como en castellano te da un medio segundo de espacio, ¿no? Para que puedas realizar la oración o la frase para que sea entendible. Como en castellano o en inglés, el uso de la coma hace exactamente lo mismo. Te da un respiro, te da un espacio de medio segundo para continuar con la frase. Entonces, el equipo me está pasando justamente que es insistentemente el uso de la coma. Entonces, espero que esté respondido con eso. Ahora vamos con, aquí tenemos a alguien más que están levantando las manos. Espero que sea para preguntas. Y aquí hay alguien de... que se active, ¿no? ¿Aló? Sandra Burke. Hola, Yes. Sandra. Sí, ¿me escucha? Sí. Buenas noches, Ali. Entiendo que usted habla inglés también. I do. Entonces, mi pregunta es, ¿se le hizo muy difícil el quechua? Sé que para las personas de habla inglesa es muy difícil aprender. ¿Cuál es Por la la pregunta? pronunciación, tal vez.
¿se le hizo muy difícil a usted aprender cuando pronuncia quechua sabiendo inglés? ¿Se le hace bastante difícil el pronunciar? Es que fue al revés. Mi lengua madre, yo crecí en un hogar bilingüe. Entonces, mis primeras lenguas fueron el quichua y el castellano. Y luego el inglés, y luego el portugués, y luego el catalán. Pero la pronunciación del inglés no se ha hecho difícil. Hay justamente con algunos compañeros que trabajamos en el tema lingüístico y sociolingüístico, que hay algunos estudios que es más fácil aprender el inglés desde el quichua porque la estructura gramatical es parecida. Por ejemplo, el adjetivo antes que el nombre y cosas como esas, ¿no? Porque en el castellano es distinto. Entonces, y por eso creo que para nosotros, los quichua parlantes, aprender inglés es un poco más fácil, ¿no? Todas las lenguas tienen su dificultad. Todas las lenguas hay que darle tiempo, dedicación, práctica. Las lenguas se aprenden hablando. No hay otra forma. Puedes coger el libro y aprender la estructura gramatical y todo lo demás, que es importante, es necesario, por supuesto, pero las lenguas se aprenden hablando. Hay que practicarlos. Por eso justamente el ejercicio que enviamos también. Y para la próxima clase del viernes también estamos preparando también una canción. Porque eso fue justamente cuando estaba aprendiendo inglés, yo aprendí mucho de vocabulario con las canciones. Te ayudan a memorizar eso. Y eso es una metodología también que queremos usar. Y la siguiente clase, pues ya también usaremos de esa ayuda para que vayamos mejorando nuestra pronunciación y nuestro vocabulario. Está bien. ¿Dónde puedo adquirir el libro, por favor? ¿Cómo puedo No se adquiere bajar el libro, únicamente se lo puede bajar desde quichua.net. Nosotros no vendemos porque no es de nuestra propiedad. Es un libro que lo hemos encontrado digitalmente o alguien ha tenido la buena voluntad de dárnoslo y lo que nosotros hacemos es compartirlo en nuestra web. Pero no cobramos, no vendemos porque no es un trabajo nuestro. No, los derechos del autor son distintos, entonces mal haríamos con intentar cobrar. No, simplemente aprovechamos de ese libro que está muy bien y lo compartimos. Está bien. Muchas gracias. A ti. Veamos, ¿alguien más también? Si puedes cerrar el micrófono, te lo agradezco. Vamos con alguien más aquí. A ver, aquí hay alguien que me estaba levantando la mano. No, ya no. A ver, veamos aquí, cambiemos la visualización. Alguien que levante la mano, eso, aquí está Mary Campo. Eso a veces también ayuda mucho en visualizar. Veamos, te activo el audio. Listo, Mary. Gracias. Mary Campo Verde, mucho gusto y achachir. Mucho gusto. Por favor, una pregunta, o que usted me confirme si estoy bien o mal. Para decir saludos a todos, bendiciones, ¿está correcto? Tucuicunata Napani, Pachacama Camachum. Sí, perfecto. ¿Sí? Tucuicunama Napani. Sí. Pachacama Camachum. Eso. Y por otro lado, por favor, ¿cómo se dice en quichua bendiciones? Buena pregunta. Buena pregunta para deber y ya se las paso por el chat. Yo no soy católico, así que no sé cómo sería bendiciones, pero bueno, ahora pregunto y se los respondo por Telegram. Gracias, muy amable. Un gusto. Mucho gusto. Muchas gracias por... Aquí está Héctor Andrade, que nos quiere hacer una preguntita. Alituta, Machi. Alituta. Mi pregunta es en donde pasan del problema de la pandemia. En algunas partes dice Otavalopi. ¿Por qué hay una parte donde dice Imbabura
dice Imbaburapica. ¿Por qué no puede ser solo Imbaburapi? O sea, ¿por qué va K? En los demás va pi, pi, nada más. Porque es una afirmación. El morfema K justamente es un afirmativo. Y estamos diciendo que en Imbabura, ¿sí? Afirmando que en Imbabura hay esa cantidad de positivos con COVID. Pero Otavalopi, ¿cómo se sería entonces? Otavalopi está bien. En Otavalo, tanto. En Atuntaki, tanto. En Cotacachi, tanto. Pero simplemente para darle una afirmación adicional es que nosotros le hemos puesto el K. Ya, otra pregunta. Claro que sí. Por ejemplo, en el libro, en una diapositiva, hay el número 150 millones. Y está Pasa, Picha, Chuncajuno. ¿No sería Picha, Pasa, Chuncajuno? No, porque 150 es Patzaj, Picha, Chunga es 50. Y de ahí el resto es Juno millón. Porque si usted está diciendo, Pichka está diciendo justamente 500 o 50. Ya. Ya. ¿Sí? Ok, un gusto. Vamos con la última pregunta. Vamos por esta otra pantalla a ver quién nos está levantando la mano por acá. Alguien que nos levante la mano. Janet. Aquí hay Janet con las dos manos de esta... Aló, buenas noches. Alituta Imanaya, Mash. Alituta. Yo tenía una pequeña consulta. Usted en la clase anterior dijo que Pai significaba él y Pai también significaba gracias, pero no sería decir Diusulupagi. Diusulupagi. ¿Sería lo correcto? Bueno, es que es una contracción de Dios solo pague. Pai es la contracción perdón, Pagi es justamente la contracción de Dios se lo pague. Pai es la contracción de Yupai Chani. Sí, que quiere decir gracias. Y para no confundirme con el sustantivo, entonces, porque si yo digo Pai, o sea, van a decir él. Entonces, sería mejor lo correcto decir Dios solo pague. Yupai Chani, porque Dios solo pague es castellano. Ya, muchas gracias. Eso. Con mucho gusto. Otra cosita. ¿Y si nos puede pasar mejor la canción para nosotros poder escuchar hasta el día viernes, poder repasar? Eso los paso en el Telegram porque el ejercicio será intentar sacar la letra de la canción. Y luego la revisaremos el viernes. Ya. Es una canción de Charijaya que es bilingüe y es muy sencillo. Por el nivel que estamos, empezamos con una canción bilingüe. Luego ya pasaremos a una canción que sea únicamente en quichua. Yupaychani Mashi. Pues estamos a 1 minuto de las 9. Ya creo que se nos está haciendo costumbre de que no sea 1:30 la clase, sino 2 horas. Es bueno tenerles acá y bueno tener sentir el interés que todos ustedes tienen. Empezamos con 800 y algo y terminamos con 532 en Zoom. ¿Y con cuánto estamos en Facebook? Tenemos acá 500 más. Bueno, lo que vamos a hacer ahora para cerrar la clase, antes que nada también eso es agradecerles por vuestro tiempo, la atención siempre nos motiva a seguir mejorando, las preguntas que tienen también a seguir investigando y nos vemos el día viernes para seguir con nuestra clase de quichua. Lo que vamos a hacer ahora para despedir es, voy a abrir los micrófonos de todos y voy a ir pasando las 22 pantallas que tenemos, que se vayan viendo y saluden y se despiden, ¿sí? Para que quede eso, a ver cómo está con eso. Y ahora activo los micrófonos y por mi parte, muchísimas gracias. Chungumanda Yupaychani, nos vemos el viernes. Estudien, sigan practicando y qué bueno que les guste el quichua. Kayakaman. Y ahora activar a todos. ¿Dónde está ese botoncito?
Ahora sí. Ani. Kama. Makoyo kama. Ani. Chani. Yupay Chani. Kama. Kaya kama mashikuna. Chani. Sí, amigos. ¿Cierta? Llama.